Estamos en las jornadas consultantes de Fundación Favaloro, donde nos encontramos con muchos amigos. Tengo el gusto de presentarles al doctor Carlos Stegman. Carlos es director de cardiología intervencionista del Sanatorio Güemes y del Sanatorio Finoquieto. Es un intervencionista de muchos años y de mucha experiencia. Pero aparte, Carlos ha hecho una maestría en psicología, en psicoanálisis, para a ver cómo interfería todo esto en los pacientes, todo lo que hacemos nosotros en los pacientes. Y no sé si es el núcleo de lo que te quiero preguntar, Carlos, pero sí es importante que nos des tu experiencia desde estas dos variantes, el intervencionismo y el psicoanálisis. Bueno, muchas gracias, Omar, por la oportunidad. La verdad que es muy interesante ver cómo, por un lado, está relacionada, sobre todo la enfermedad coronaria, con todos los aspectos básicamente psicosociales, y por otro lado, cómo a pesar de estar tan relacionada, tenemos tan poca información e interacción al respecto. Yo creo que para partir de una base, tenemos que partir de uno de los trabajos más importantes, que es el Interger. El Interger tiene más de 25.000 pacientes en dos ramas, y ahí lo que se ve, analizan factores de riesgo tradicionales y algunos no tradicionales, y entre ellos están los factores psicosociales. Dentro de los factores psicosociales está el estrés marital, el estrés laboral, otro tipo de situaciones conflictivas que persisten durante la vida. Y cuando se ve la importancia o el impacto que tienen los factores psicosociales, son tan importantes como el tabaco, por ejemplo, un poquito menos importante que la diabetes. O sea, que si tomamos los dos factores de riesgo conocidos y que nosotros tratamos de que cambien los pacientes, incluida también la hipertensión, si no tenemos en cuenta los factores psicosociales, nos estamos olvidando de un factor que tiene tan alto impacto como los otros. A nosotros muchas veces, vos lo sabés muy bien, nos llegan los pacientes y lo conocemos en la camilla de hemodinamia, en la camilla de nuestro laboratorio de cateterismo cardíaco, y a veces uno no puede tener mucha interrelación con el paciente, aunque los que sabemos que al paciente lo relaja y lo desestresa, hablamos y un poco tratamos de darle confianza. Es muy importante que el paciente sienta confianza en el equipo que lo está atendiendo, y posteriormente todos los consejos que uno les pueda dar sobre forma de vida y demás pueden partir desde esa conversación inicial. Bueno, yo creo que diste en el clavo muy precisamente, y voy a tratar de explicarte por qué. En las guías anteriores de la Sociedad Argentina de Cardiología no estaba descrito que los cardiólogos intervencionistas fuéramos el primer frontón de recibir al paciente. Pero eso ha cambiado totalmente, porque los pacientes con angina inestable de alto riesgo se estudian dentro de las primeras 12 horas, los pacientes con infarto hacemos angioplastia primaria, o sea que muchísimas veces somos los cardiólogos intervencionistas los primeros que tenemos oportunidad de hablar y charlar detenidamente con el paciente. Eso técnicamente se habla en términos psicoanalíticos, es transferencia, podemos llamar relación médico-paciente o de otras maneras. Pero es muy importante que los cardiólogos intervencionistas conozcamos esto, porque como ya te digo, somos muchas veces la primer barrera
o el primer médico con que se encuentra el paciente. Principalmente los pacientes con síndromes coronario agudo, infarto agudo de miocardio, que generalmente vos lo estás conociendo mientras estás preparando al paciente y lo peor es que el paciente te está conociendo a vos. Él no sabe dónde llegó, no sabe lo que le pasó. Es importante ir comentándole qué es lo que vamos haciendo y qué es lo que puede pasar. Sí, eso los pacientes están despiertos habitualmente, o sea que nosotros tenemos toda la posibilidad de hablar con ellos. O sea que esto le vamos explicando. Ahora más que hacemos casi todos cateterismo por vía radial, es mucho menos doloroso, todas las cosas que sabemos de la especialidad. Pero es importante también que dentro de esto que nosotros hablamos con los pacientes, con muy pocas preguntas, le podemos abrir el panorama a algo más íntimo del paciente. Y esto no es muy difícil. Le preguntamos cómo está constituida su familia, de qué trabaja, si ha tenido algún problema últimamente que él relacione con esto, si tuvo algún problema reciente con los hijos. O sea, con muy pocas preguntas nosotros podemos llegar al paciente. Y hay otra cosa que como experiencia me parece fundamental y que nosotros tratamos a muchos pacientes, los diagnosticamos y los tratamos con angioplastia, ¿no es cierto? Y a mí me resulta muy efectivo cuando terminamos decirle al paciente que va a poder retomar una vida normal, laboral, deportiva, sexual. O sea, tenemos oportunidad de hablar mucho y muy intensamente con los pacientes, diciéndole pocas palabras y pocas cosas, pero llegando profundamente a ellos. Mientras comentabas de la importancia del estrés y todo lo que ocurre en torno de una patología cardiovascular, recordaba una publicación de esta semana, creo que, me parece, no sé si en New England o el American Heart, no me acuerdo cuál de las dos, sobre la enfermedad de Takotsubo. La enfermedad de Takotsubo es una enfermedad que por muchos años es un síndrome coronario agudo que está relacionado justamente a una situación de estrés, generalmente en mujeres posmenopáusica o en periodo de menopausia, pero que no está solamente relacionado con el estrés y en la mujer, sino que también se ha visto en el hombre y en situaciones de estrés físico y de trabajo, no solamente estrés social. Y contrariamente a lo que se pensaba, aquellas que son solamente por estrés tienen una muy buena evolucionan como si fuera un infarto agudo de miocardio, pero la evolución a largo tiempo es buena y muchos remiten todos los cambios y se normalizan. Pero hay un nuevo grupo de Takotsubo que tiene la misma mortalidad que un síndrome coronario agudo clásico. ¿Podrías comentar algo al respecto? Puedo comentar que esto lo vemos. La última paciente que vimos tuvo un Takotsubo y cuando le preguntamos cuál era el motivo de su estrés, era que se había muerto su perrito que la acompañaba, y esto es importante. ¿Es un estrés? Fue un estrés para ella muy importante y la evolución fue tórpida, estuvo muchos días en unidad coronaria, se recuperó, pero el evento fue muy grave desde el punto de vista psíquico y desde el punto de vista del daño del miocardio que le produjo, con coronarias normales. Lo dijimos al coro. O sea, los pacientes no tienen una obstrucción coronaria clásica, sino sus arterias coronarias son normales. Pero todo el laboratorio, el electrocardiograma, la evolución y el daño en el músculo cardíaco muy grande. Es muy grande. Bueno, me parece que esa es la síntesis de lo que hablábamos. El estrés con la enfermedad coronaria, con la hemodinamia, y cómo te ha tratado esta situación de conocer un poco más de la parte psicológica a vos en lo personal. ¿Te cambió tu forma de trabajar sobre los pacientes? Bueno, me permite acercarme más a los pacientes
me permite también reconocer más mi estrés frente a algunas situaciones que vivimos en la sala de hemodinamia. Sí, a veces muy seria. Y que es importante. Y creo que tiene también la posibilidad de que atender mejor a los pacientes y entender algunas cosas hace que favorezca la relación con los colegas. Bueno, en Medicina de Salud le agradecemos mucho al doctor Carlos Stegman, gran amigo personal, la verdad que para mí es una alegría que esté acá, pero por otro lado una persona con mucha experiencia en intervencionismo endovascular y bueno, le agregó esta cuota de análisis psicológico o de ayuda psicológica a los pacientes, que siempre es muy importante, porque cuando usted llega a una sala de cateterismo no va a tener a nadie conocido alrededor, pero si tiene a alguien que lo escuche, que hable con usted, que lo mire a los ojos, que lo toque, se va a sentir más tranquilo. Yo te agradezco mucho, Carlos, porque es muy importante que la gente sepa que nosotros también vemos este punto de vista de los pacientes y no solamente una angiografía, un electrocardiograma o una placa de tórax. Te agradezco mucho. Yo te agradezco a vos. Seguimos en Medicina y Salud. En Medicina y Salud estoy rodeado de dos expresidentes del Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas. A mi izquierda, el primero de ellos, Alejandro Palacios. A mi derecha, nuestro amigo Rubén Piraíno. Amigo desde la época de la facultad, y con Alejandro nos conocemos también desde los primeros inicios en cardiología intervencionista, allá por la década del 80. Es muy importante hacerles llegar a ustedes la opinión de dos personas que son expertas en intervencionismo cardíaco y sobre todo en un tema que es trascendente porque con nuestra generación se inició el tratamiento del infarto agudo de miocardio en forma endovascular. Voy a empezar por el doctor Alejandro Palacios. Alejandro, gracias por estar en Medicina y Salud. No, por favor, muchas gracias. Es un placer estar acá con dos amigos y charlar sobre un tema que es tan importante, que es el infarto agudo, que es la principal causa de muerte en el mundo y en la República Argentina de una enfermedad que es la cardiovascular y sobre todo expensa al infarto. El infarto, es cuando se tapa una arteria coronaria y produce un evento grave que puede desencadenar la muerte en un alto porcentaje. Doctor Vos, nosotros cuando empezamos a tratar el infarto agudo de miocardio lo tratábamos, el paciente con el solo hecho de llegar a una unidad coronaria disminuía ostensiblemente la mortalidad. Cuando se le empezaron a agregar algunos medicamentos como aspirina, beta bloqueantes, después trombolíticos, aún más disminuyó la mortalidad. Y cuando vino el advenimiento de las terapéuticas endovasculares, angioplastia con balón y después con stent, seguimos en ese trayecto. Sí. ¿Cómo has visto esta evolución en los últimos 30 años? Y en los últimos 30 años, primero que los pacientes llegan mucho más temprano a la apertura de la arteria, se convenció el público y nuestros colegas cardiólogos que la angioplastía es el tratamiento de elección para el infarto agudo de miocardio, pues nosotros competíamos con un fibrinolítico que tiene algunos problemas. Por supuesto, cuando un paciente no puede llevar a la angioplastía, hay que hacerle fibrinolítico, pero si puede llegar a la angioplastía es el mejor tratamiento. Más del 90% de permeabilidad en las pocas horas que uno lo actúa. Y la otra cosa que es importante es que en todas las campañas de educación la gente tiene claro que el dolor de pecho necesita una consulta y sobre todo el dolor de pecho que no se cohíbe con ninguna cosa y tiene que ir a consultar rápidamente porque cuanto antes actuemos mejor es la posibilidad de recuperar músculo afectado y la sobrevida de los pacientes. Desde tu visión en Rosario, en una ciudad que si bien no es una ciudad pequeña, es una ciudad muy grande, pero que tiene cierta distribución un poquito no tan alargada, tan grande como Buenos Aires, el infarto agudo llega temprano, se demora, y si hay demora, ¿dónde ves vos que hay mayor demora, Rubén? Bueno, ante todo, gracias por invitarme y también es un placer estar acá con ustedes. La pregunta que haces es muy importante porque esto tiene que ver con los tiempos.
Cuando una persona tiene un infarto de miocardio, cuanto más tiempo pasa, más músculo se muere y eso quiere decir que tiene una mayor mortalidad. Por ende, cuando menos tiempo pasa, más vida se salva, más músculo cardíaco se salva y más vive el paciente. Por eso el tiempo es vida. En Rosario particularmente tiene un sistema de salud bastante organizado, que ya viene desde hace unos años organizado, en donde la mortalidad ha bajado sensiblemente porque es más fácil llegar que aquí en Capital. En Capital es más difícil porque, bueno, la ciudad en ciertos horarios picos es caótico llegar de un lado a otro y eso redunda en mayor mortalidad. Y esto tiene que ver con un número que a través de estudios que se han hecho, incluso estudios argentinos que lo han demostrado bastante bien, y ese número es 120. ¿Qué quiere decir este 120? Son 120 minutos. Si uno va a tardar más de 120 minutos, es mejor iniciar la terapia fibrinolítica y enviarlo a un centro que tenga capacidad para realizar la angioplastia coronaria. Si va a tardar menos de 120 minutos, ese paciente debe ser enviado a un centro que tenga capacidad disponible para realizar una angioplastia. Tener un centro de hemodinamia no significa solamente de que pueda hacer la angioplastia, sino que además tiene que tener recurso humano capacitado y disponible para poder hacer eso. Por eso no todos los centros que tienen hemodinamia pueden hacer una angioplastia, sino que tiene que estar disponible su recurso capacitado. Pero es muy importante este tiempo, ¿no? Alejandro, vos hablaste de una probabilidad de más del 90% de recuperar el flujo coronario. Ahora, sabemos que el 90% del flujo coronario recuperado, que es lo que nosotros llamamos TIMI 3, no siempre coincide con un flujo de la microcirculación recuperada, que sería lo ideal. Probablemente cuando uno tiene una arteria que está desobstruida y con un buen flujo, a la célula le está llegando un 50 o un 60% en realidad. ¿Hay alguna medicación, algún tratamiento, alguna situación que en tu experiencia particular ejerzas en ese tipo de pacientes? Sí, primero recordar de vuelta el tiempo, porque en nuestra experiencia todos lo vivimos, cuanto más rápido llegan, mayor flujo TIMI y mayor blush miocárdico, que es lo que vos estás diciendo de la microcirculación. Y mejor, por supuesto, los dos condicionan mortalidad del paciente. Digamos, cuanto peor es el flujo TIMI o de la arteria grande, o cuando peor es el flujo de la microcirculación, mayor mortalidad. Cuando llegan tarde, lo que hay que hacer es tratar de ver con medicación adyuvante de la angioplastia. Nosotros estamos usando nitroprusiato fundamentalmente, que se lo damos antes de la arteria abierta, durante la arteria abierta y en el post, para recuperar rápidamente el flujo TIMI 3. Por supuesto, hay momentos, flujo TIMI 3, y BLASH 3, ¿no? Igualmente, en aquellos casos donde no se pueda lograr eso, existen otras terapéuticas, no han demostrado en estudios grandes como ser la tromboaspiración, la infusión de, fibrinolíticos intracoronarios. Yo me reservo los inhibidores de la glicoproteína 2B3A intracoronarios. A mí, en mi impresión, me sirven, sí, y me aumentan, y aumentan el flujo TIMI 3. Pero bueno, son medicaciones que uno tiene que hacer. Pero fundamentalmente, cuanto más organizado el trombo, o sea, más tiempo pasó de que se tapó la arteria, mayor problema en la circulación distal después, porque hay más necrosis, mayor denudación endotelial, mayor liberación de sustancias tóxicas para el corazón, y entonces todo eso hace que tengamos más problemas. Rubén, podría hacerte la misma pregunta que Alejandro. ¿Qué utilizas vos? Si es lo mismo, está todo correcto, y si utilizás alguna medicación adyuvante diferente o alguna estrategia diferente. Y por otro lado, también quiero hacer otra pregunta en cuanto a si estás recibiendo gente cada vez más joven con infarto agudo de miocardio y se ha incrementado el número de mujeres con infarto agudo de miocardio.
Sí, indudablemente. Yo creo que eso se ha incrementado el número de infartos de agudo de miocardio que nosotros tratamos. No quiere decir que a lo mejor se haya incrementado el número de infartos. Sí se ha incrementado el número de infartos que nosotros tratamos, fundamentalmente porque hay una concientización en la población. La población ahora sabe que si tiene un dolor de pecho tiene que consultar al médico lo antes posible, y el médico sabe que el mejor tratamiento para el infarto agudo de miocardio es la angioplastia coronaria. Entonces eso todo redunda en un aumento del tratamiento por intermedio de la hemodinamia, la cardiología intervencionista, en la revascularización, que es lo que da mejores resultados. Con respecto a la terapéutica, yo primero quisiera hacer mención a un dispositivo que nosotros usamos frecuentemente, que es el stent, que es con el cual tratamos la inmensa mayoría, el 99.99% de los pacientes que tienen un infarto agudo de miocardio. O sea que ese es el primer dispositivo que nosotros implantamos. Y después, lo que estaba diciendo Alejandro, hay métodos coadyuvantes. La primera mención de la parte de la terapia farmacológica, del tratamiento farmacológico, es la aspirina y el clopidogrel, ¿no? Que son los dos medicamentos más usados en el infarto agudo de miocardio. Y en el momento agudo, bueno, lo que el doctor Palacio recién mencionó, todas estas terapias que a medida que va pasando el tiempo se va complicando la repermeabilización del vaso. Si tenemos, seguramente cuando la gente vea este programa, van a decir, ¿yo puedo tener un infarto? Sí, en realidad cualquiera podemos tener un infarto. Pero ¿quiénes son más propensos a tener un infarto? ¿A qué edad hay que empezar a mirar la situación? ¿Voy a un gimnasio a cualquier edad y hago lo que quiero? Digamos, hay una población de mayor riesgo. No quiere decir que no todos puedan tener un infarto, porque los infartos pueden no ser etiológicamente como arteriosclerosis y trombosis. En un choque automovilístico, el aplastamiento del esternón puede lesionar la arteria descendente anterior y tener un infarto. En una situación de ultraestrés, aún coronarias normales, puede tener un infarto el paciente. O sea que, pero para desarrollar enfermedad arteriosclerótica y tener el infarto por enfermedad arteriosclerótica se necesita una conjunción de cosas. Uno es el sedentarismo, otro los factores de riesgo personales, como ser hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, y para ir a un gimnasio siempre sería conveniente no pedirle al amigo un papelito para ir, sino hacerse un electrocardiograma, una prueba de esfuerzo y una consulta con el cardiólogo para que se pueda evaluar todo. Porque no es meramente un trámite, es tratar de detectar si alguien tiene precozmente algún problema para que no se exprese en el gimnasio. Una de las causas de factores de riesgo, una de las causas más frecuentes que acompañan el infarto agudo de miocardio es la diabetes. El paciente diabético es un paciente especial, a veces tiene enfermedad panvascular. No hablamos de diabéticos jóvenes, hablamos de diabéticos probablemente de diabetes tipo 2, no insulino dependiente, tratada con medicación vía oral, pero la anatomía es muy particular, no siempre es lesión de un vaso, son lesiones de varias arterias, pero hay una que es la culpable. En esa circunstancia es preferible tratar de limpiar la mayor cantidad de arterias posibles, ir solamente a la arteria culpable y volver al paciente a su estatus clínico anterior, o depende del estado clínico con que llega a la sala de cateterismo. Bueno, muy importante esta pregunta, no solamente por el aspecto técnico, que es la segunda parte de la pregunta, sino por el tipo de enfermedad asociada a la aterosclerosis coronaria, que es la diabetes. Tal es así que la Organización Mundial de la Salud casi la define como una epidemia la diabetes. Si uno ve, hay un mapa en donde se ve cómo va aumentando la obesidad, y la obesidad después se transforma en diabetes, que en general es esta diabetes del adulto,
que es lo que se llama diabetes tipo 2. Y esa diabetes tipo 2 es uno de los factores predisponentes más importantes para el desarrollo de la aterosclerosis coronaria y, lógicamente, como dice Omar, no afecta a un lugar específico de las arterias del corazón. Incluso no solamente las arterias del corazón afecta, sino que también afecta a todas las arterias del organismo. Pero bueno, ahora estamos hablando del infarto. Y en el momento agudo, cuando se produce la obstrucción, a pesar de que el paciente diabético tiene múltiples obstrucciones, nosotros lo que hacemos es ir a tratar la lesión culpable, salvo que el estado clínico del paciente amerite que uno tenga que intervenir otras lesiones. Esto ha sido motivo de mucho debate y sigue siendo, pero me parece que la cosa puede ir cambiando de a poco, ¿no? Cuando el paciente tiene una situación crítica muy importante, como lo que llamamos un shock cardiogénico, deben ser tratadas múltiples arterias, y cuando el paciente está en una condición clínica estable, tratamos solamente la lesión responsable de su infarto con los métodos habituales que hemos estado nombrando acá. La diabetes, como el tabaquismo, como la hipercolesterolemia, la obesidad, el estrés, el sedentarismo y algunas situaciones relacionadas con la genética o la raza, son los factores de riesgo para cualquier enfermedad cardiovascular, ya sea cerebral, de arterias renales o de las arterias de las piernas, pero el corazón, digamos, es un órgano choque bastante importante, y estos factores de riesgo influyen sumamente en la obstrucción de las arterias coronarias. Por lo tanto, si usted, que está escuchando esta entrevista con el doctor Alejandro Palacio y con el doctor Rubén Piraíno, tuviera alguna de ellas, si es fumador, si quiere practicar algún deporte, prestar atención a los consejos que le estamos dando, porque es el momento quizás de rever esta situación y a lo mejor plantearse de ahora en más cambiar ciertas cosas. Algunos dicen, Alejandro, que en cualquier momento de la vida que un diabético cambie sus hábitos mejora su bienestar y, por supuesto, mejora su salud. Aunque el paciente sea diabético de mucho tiempo, si se empieza a cuidar, a adelgazar, a bajar de peso o a cuidarse con mayor seriedad. ¿Es así? Sí, los diabéticos que controlan su peso, y controlan el nivel de glucemia y tienen una hemoglobina glicosilada baja, tienen mejor pronóstico que cualquier otro diabético. Entonces, esos son los parámetros. Hay que hacer ejercicio, hay que controlarse habitualmente, saber manejar o los hipoglucemiantes orales o la insulina a la perfección para tener un nivel de glucemia constante y un nivel de hemoglobina glicosilada baja. Probablemente el infarto de miocardio es una patología que tiene que estar un poco ligada a decisiones gubernamentales. Yo creo que, particularmente creo que es una decisión de Estado disminuir los tiempos de llegada de un paciente a un centro asistencial. Creo que en cualquier ciudad pequeña, mediana o grande, el Estado tiene que de alguna manera regular la forma de que un paciente, por medio de un sistema público de ambulancias, rápidamente llegue a un centro de asistencia. ¿Crees que eso es factible en Rosario? Algo se está haciendo en Rosario con respecto a la parte de la salud pública, no así en la parte de la salud privada. O sea que hoy en día parecería ser mejor pertenecer a la salud pública que a la salud privada, contrariamente a lo que uno podría pensar, decir, bueno, todo lo privado es mejor, todo lo público no. Pero estos son, uno que habla de brotes ahora en política, son brotes aislados, ¿no? Quizás no habría que pisar estos brotes, sino que habría que dejarlos crecer y tomar como experiencia esto a través de redes en donde se vaya mejorando la complejidad de atención. Si un paciente con un infarto agudo de miocardio es detectado en una institución a nivel periférico que no tiene la complejidad necesaria, rápidamente disponer de los medios de traslado, ya esté todo sistematizado a otro centro de mayor complejidad donde se lo pueda atender
con un cateterismo y una angioplastia de urgencia si es necesario. Yo creo que sí, que es posible, pero que no está implementado. Solamente creo que hay brotes aislados. ¿Algún mensaje, Alejandro, para la comunidad? Sí, yo creo que, como dijimos al principio, el infarto agudo de miocardio, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en la República Argentina y debería, por un convenio multilateral, provincial, nacional, privado, etc., dejar de existir para el tratamiento de eso si uno va a tal o cual sanatorio porque le corresponde o no le corresponde, o a tal o cual hospital. El paciente debería ser atendido en el lugar más cercano donde ocurrió el evento para poder resolver el problema lo más rápido posible. O sea que debería, y es un trabajo que nosotros iniciamos con nuestro colegio hace un tiempo, que deberíamos retomarlo, pero necesita un apoyo oficial para que cualquier persona que tenga un infarto sea atendido con las mejores condiciones en cualquier lugar y después referido al hospital que tiene de referencia o que le corresponda. Pero creo que es una deuda pendiente que la principal causa de muerte del país no tenga un sistema de tratamiento que digamos completo o integrado. Bueno, les dije que tratar el tema de infarto agudo de miocardio acá iba a ser importante. La experiencia de dos expresidentes del Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas, dos importantes intervencionistas, uno de la Ciudad de Buenos Aires, otro de la Ciudad de Rosario, nos han dado una visión bastante clara y no es para asustarlos, pero si quiere asustarse, asústese. Es importante saber que si tengo un dolor de pecho, tengo que consultar. Es preferible levantarme a las 2 de la mañana, ir a una guardia y que me digan que no tengo nada y no ir al día siguiente a las 10 de la mañana con el solcito, con la temperatura un poquito más alta y que le digan, pucha, tendría que haber venido a las 2 de la mañana, usted tiene un infarto. Ya el tiempo que perdió es demasiado daño en su músculo cardíaco y a lo mejor no aumente su mortalidad, pero sí va a deteriorar su calidad de vida para el futuro. El infarto de miocardio es una patología muy invalidante, con una mortalidad que cada vez está más en descenso por los rápidos tratamientos, pero por otro lado es muy, muy importante lo que acaban de decir el doctor Alejandro Palacios y Rubén Piraino sobre el tiempo. El tiempo es fundamental para que usted evite... No vamos a evitar el infarto, vamos a evitar que ese infarto sea de un tamaño importante que pueda dañar la salud. Gracias Alejandro, gracias Rubén, y bueno, siempre con ellos tenemos la posibilidad en Medicina y Salud de tener comentarios adecuados. Gracias. Hemos visto una serie de entrevistas que realmente han sido muy productivas. Ustedes saben que cuando los médicos nos ponemos a hablar nos entusiasmamos, esperemos que ese entusiasmo le haya llegado a ustedes, deseamos que así sea, porque es el espíritu de Medicina y Salud. Medicina y Salud trata de llegar a ustedes de una forma simple, pero sin restar contenido académico, sin restar contenido científico, que es lo que cada uno de los profesionales que nos acompañan tratan de darle al programa y hacerle llegar a ustedes. En medicinasalud@fivertel.com.ar, en Twitter, en Facebook o en YouTube podrán seguir, como lo hacen por televisión, este programa y otros que le hayan quedado sin ver y pueden recuperarlo. Así que muchas gracias por su audiencia y nos vemos en Medicina y Salud.